¿Qué pasaría si la ayuda internacional no fuera más que una trampa, una forma disfrazada de esclavitud moderna? Sí, es la historia de un presidente africano que, en el corazón de Europa, se atrevió a destapar la verdad escalofriante que nadie había pronunciado, sin gritos, sin pedir permiso, solo con documentos irrefutables. Dejó al mundo entero sin palabras. El día en que Ibrahim Traoré hizo temblar a los poderosos ha llegado nadie. En aquella sala lo esperaba. Ni los diplomáticos, ni los traductores, ni siquiera los asistentes encargados del protocolo. Todo estaba diseñado para la cortesía, discursos medidos, palmadas en la espalda, acuerdos sin consecuencias reales. Pero entonces, una sola pregunta rompió el aire acondicionado de la diplomacia internacional. ¿Por qué África, después de décadas de recibir ayuda, sigue siendo el continente más empobrecido, incluso estando sentado sobre minas de oro, litio y uranio? La pregunta no era nueva. Lo nuevo era quién la estaba haciendo y dónde. Un presidente africano, joven, con la mirada firme de quien ya no tolera el teatro. Ibrahim Traoré no hablaba para complacer. Tampoco lo hacía para negociar. Estaba ahí para decir lo que nadie quería oír. El escenario era perfecto. La ciudad de Ginebra, neutral y pulida, con su arquitectura de cristal y protocolos diplomáticos impecables. En el salón principal del Centro Internacional de Conferencias, las banderas estaban alineadas milimétricamente. Los discursos ya estaban impresos, los fotógrafos preparados, los gestos ensayados. Todo indicaba que sería otra cumbre más amable, predecible, irrelevante. Pero no todos los presentes estaban ahí para sonreír ante las cámaras. Uno, en particular, no tenía intención de leer lo que le habían preparado. Ibrahim Traoré no vino a representar, vino a confrontar. El moderador lo anunció con cortesía programada. Algunos asistentes aprovecharon para revisar sus notas o sorber un poco de agua. Nadie esperaba mucho del joven presidente africano. Pero cuando Ibrahim Traoré se levantó de su asiento, algo cambió en el aire. Caminó despacio hacia el atril, sin papeles, sin asesores a su lado. No llevaba discurso. No consultó pantallas. Solo alzó la vista y sostuvo la mirada de todos los presentes. No agradeció invitaciones. No buscó aplausos. Su presencia no era decorativa, era disruptiva. Y cuando abrió la boca, lo hizo no para hablar bonito. Lo hizo para decir lo que nadie quería escuchar. Ibrahim Traoré no llegó a la presidencia por herencia ni por apadrinamiento político. Llegó desde el polvo del norte de Burkina Faso, donde la tierra es seca, la pobreza es cruda y la dignidad, lo único que nunca se negocia. Fue soldado antes que orador. Aprendió a callar antes que a hablar. Y cuando habló por primera vez al pueblo, no lo hizo prometiendo milagros, sino comprometiéndose a una sola cosa: no mentirles. A diferencia de tantos otros líderes entrenados en universidades extranjeras, Traoré no tenía títulos colgados en la pared. Tenía cicatrices. Cada una hablaba de una traición, de una pérdida, de una batalla contra lo que él mismo llamaba el sistema de dependencia programada. Su ascenso fue tan rápido como incómodo. Muchos lo llamaron inexperto, otros radical.
Pero para miles de campesinos, mineros y midres sin escuela, él representaba algo que llevaban años esperando a alguien que por fin parecía estar de su lado. Lo que hacía diferente a Ibrahim Traoré no era su edad, ni su uniforme, ni siquiera su ascenso fulminante al poder. Lo que lo separaba del resto era su negativa a seguir fingiendo. Mientras otros hablaban de cooperación, él hablaba de dignidad. Mientras firmaban acuerdos con letra pequeña, él preguntaba en voz alta, ¿a quién beneficia esto? Realmente no creía en las visitas diplomáticas vacías, ni en los comunicados conjuntos redactados por asesores extranjeros. Creía en pisar los campos de algodón con los campesinos, en mirar a los mineros a los ojos, en hablar con palabras que su madre analfabeta pudiera entender. No se trataba de carisma ni de ideología. Se trataba de coraje, de no tener precio, de no cambiar silencio por invitaciones, ni soberanía por fondos condicionados. Y en un mundo donde tantos líderes preferían agradar, él eligió incomodar. Ibrahim Traoré entendía perfectamente el protocolo del silencio. Sabía cómo funciona cuanto menos molestas. Más invitaciones recibes, pero él no buscaba invitaciones, ni respeto diplomático. Buscaba justicia. No hablaba por rebeldía ni por espectáculo. Hablaba porque había visto demasiado para callar. Porque en su país, cada vez que un líder africano guardaba silencio frente a una injusticia, alguien más perdía su tierra, su agua o su voz. No se creía mártir ni héroe, se creía responsable. Y esa responsabilidad, para él, no se ejercía desde la comodidad del consenso, sino desde la incomodidad de la verdad. No necesitó estadísticas, no mostró gráficos, solo contó una escena que, aunque parecía pequeña, llevaba consigo todo el peso de un continente. Era un pueblo al norte de Burkina Faso, polvoriento, aislado, sin electricidad, sin hospital, sin escuela, pero con una mina de oro. Una de las más productivas del país. A pocos metros de la entrada, niños jugaban descalzos entre polvo y cables oxidados. Uno de ellos, apenas 6 años, cayó desplomado una tarde. Nadie tenía agua limpia. Nadie tenía transporte. Murió antes de llegar a la clínica más cercana, a más de 70 kilómetros. La empresa extranjera que operaba la mina había prometido construir un dispensario. Lo firmaron. Lo anunciaron. Pero nunca se construyó. Los beneficios sí llegaron a las sedes en Europa, a los consejos de administración, en el pueblo. Solo quedaron agujeros en la tierra y padres con rabia acumulada. Traoré conocía ese pueblo. Había servido allí como teniente, y lo que vio no lo dejó en paz. Porque ese niño no murió de enfermedad, murió de modelo económico. Entonces, alzó la voz. Su tono no era de furia, sino de verdad. Ese niño murió para que el oro pudiera llegar más barato a sus vitrinas. Contar eso en voz alta, en un foro internacional. No era estrategia, era deber. Después del silencio incómodo que dejó su historia, Traoré no permitió que la emoción se diluyera. Dio un paso más. Expuso el mecanismo que según él convierte la ayuda internacional en un grillete moderno. Habló de un acuerdo firmado 5 años atrás. Un paquete de asistencia técnica valorado en $200 millones, destinado a mejorar la irrigación agrícola en 3 regiones de Burkina Faso. Lo que no se dijo en las ruedas de prensa fue que el contrato prohibía al país
adquirir tecnología hidráulica de proveedores fuera del bloque europeo. Además, exigía contratar empresas externas para la supervisión, cuyos honorarios superaban el 25% del presupuesto. No compramos bombas de agua, compramos dependencia. El proyecto se ejecutó a medias. Los campos quedaron secos. Las deudas, intactas. Y lo más cruel, los propios ingenieros locales, capaces de realizar el trabajo, fueron excluidos por no tener certificaciones internacionales. Esa fue solo una firma, un acuerdo. Pero había decenas. Y cada uno dejaba el mismo rastro, promesas en el papel, subordinación en la práctica. Hasta ese momento, algunos presentes aún podían pretender que se trataba de retórica. Pero entonces, Ibrahim Traoré sacó un sobre del interior de su chaqueta. Lo colocó sobre el atril con calma quirúrgica y lo abrió frente a todos. Aquí están los contratos. Las condiciones. Las cláusulas que ustedes no muestran en las ruedas de prensa. Uno por uno. Mencionó los nombres de programas de cooperación firmados por distintas agencias internacionales. Subrayó fragmentos donde se exigía comprar insumos exclusivamente a empresas del país donante, incluso si eran más caros o ineficaces. Otros documentos revelaban que, en caso de impago, los derechos sobre ciertos recursos naturales quedaban como garantía automática. Ninguna de las cifras fue inventada, ninguna firma, falsa. Y eso fue lo que hizo que el silencio en la sala cambiara de color. Ya no era incomodidad, era tensión. Algunos diplomáticos bajaron la mirada, otros fingieron revisar el móvil. Nadie interrumpió, porque en ese instante no hablaba un activista, hablaba un presidente, con pruebas en la mano. El ambiente en la sala cambió sin que nadie dijera una palabra. Las miradas dejaron de cruzarse. El sonido de las hojas al ser pasadas se volvió el único ruido real. Algunos intentaron escribir notas, pero sus manos temblaban más de lo que admitían. Un delegado europeo intentó sonreír, pero le falló el gesto. Otro diplomático americano carraspeó, pero no se atrevió a interrumpir. Incluso quienes estaban acostumbrados a responder con elegancia supieron, en ese instante, que no había argumento que pudiera borrar los contratos en papel. Kamala Harris no habló, pero tampoco apartó la vista. Traoré no levantó la voz, no buscó humillar, simplemente expuso. Y eso fue con lo que más desconcertó su firmeza sin furia, su verdad sin teatralidad. No había insultos, solo hechos, y los hechos, esta vez, hablaban por sí solos. Durante largos minutos, Kamala Harris había guardado silencio, no por indiferencia, sino por el peso de lo escuchado. Sus asesores le susurraban opciones, respuestas posibles, líneas diplomáticas para desviar la atención. Ella no las escuchaba. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Su tono fue pausado, medido, pero sin esconder la gravedad del momento. Presidente Traoré, lo que usted ha compartido aquí no es cómodo de oír, pero sería aún más injusto no reconocer que muchas de esas prácticas existieron, y algunas persisten. No era una confesión, pero tampoco una negación. Miró brevemente los documentos sobre la mesa. Luego levantó la vista. No he venido a justificar errores, pero sí a escuchar con honestidad. Y le aseguro que muchas de sus palabras no serán ignoradas. Nadie aplaudió. No era un discurso. Era una pausa, una apertura. Traoré no respondió de inmediato. Solo asintió.
como quien entiende que la verdad, a veces, no necesita victoria inmediata, solo necesita espacio. Nadie se movía. El aire en la sala tenía una densidad que no venía del protocolo, sino del peso de lo que estaba ocurriendo. Kamala Harris había reconocido parcialmente una verdad incómoda, pero no era suficiente. No para Ibrahim Ferjim Traoré. El presidente africano no alzó la voz, no agitó papeles. Solo se acercó al micrófono con la misma calma con la que un cirujano hace su primera incisión. No vine aquí a ganar respeto. Vine a exigir reciprocidad. Dicho eso, guardó silencio. No necesitaba más. La frase no llevaba rabia, ni exigencia vacía. Llevaba historia. Llevaba contexto. Y una determinación que ya no dependía de la validación de nadie. Harris lo miró sin gestos. Sabía que no había réplica fácil para eso. Podía hablar de cooperación, de nuevas alianzas, de reformular políticas, pero nada de eso sonaría más fuerte que una simple verdad dicha sin miedo. Lo que siguió no fue un diálogo. Fue una especie de tregua muda. Dos líderes que, desde extremos opuestos del sistema, se habían dicho todo con muy pocas palabras. El resto de los presentes evitó intervenir. Nadie quería romper el silencio que ahora hablaba más que los discursos, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba negociando espacios. Estaba marcando un límite. No había necesidad de continuar el cruce de palabras. La tensión ya había alcanzado su punto máximo. Pero Traoré no estaba ahí para provocar un choque. Estaba ahí para plantar una incomodidad duradera. Habló una vez más, esta vez sin mirar a nadie en particular. Su voz no buscaba convencer, sino dejar una pregunta abierta. El problema no es la ayuda. Es quien decide qué necesita el otro y a qué costo. Fue una frase sencilla, pero desmantelaba toda una lógica. Porque en aquel salón, lleno de expertos, asesores y diplomáticos, casi nadie se había detenido a considerar que quizás no era su deber salvar a África, sino dejar de obstaculizar su derecho a construir su propio camino. No fue un reproche, fue una advertencia suave, dirigida no solo a los gobiernos, sino al sistema que normalizaba la desigualdad bajo el barniz de la cooperación. La sala permaneció en silencio, esta vez no por vergüenza, ni por respeto, sino porque cada palabra de Traoré obligaba a repensar no solo las políticas, sino lo bronce. Algo imperceptible comenzó a cambiar en la sala. No hubo exclamaciones, ni giros de guión, pero las posturas se suavizaron. Las miradas ya no eran de cortesía, sino de atención real. Algunos delegados bajaron sus papeles. Otros, que hasta entonces no habían tomado notas, empezaron a escribir. Ninguna voz se alzó, pero el silencio ya no era defensivo, era reflexivo. No todos estaban de acuerdo con Traoré, pero incluso los más escépticos sabían que algo había sido tocado. No en los argumentos, en la conciencia. Ese día, en Ginebra, no cambió una política, cambió un tono. Cuando el ambiente parecía haber encontrado un breve equilibrio, Traoré dio el siguiente paso. No fue una provocación, fue un movimiento premeditado. Abrió una carpeta negra que había mantenido cerrada todo el tiempo. En su interior, no había declaraciones ni discursos.
Había documentos, contratos, acuerdos confidenciales, memorandos internos, firmados, sellados. Se acercó al atril con la misma serenidad con la que había llegado. No alzó la voz, pero sí dejó cada hoja bien visible. Esto no es retórica. Esto es archivo. Mostró fragmentos de cláusulas donde se establecía que ciertas naciones africanas, al recibir asistencia técnica, debían ceder durante 20 años el derecho exclusivo de explotación minera a una sola empresa. En otros papeles, se confirmaba que el 60% del valor de cada paquete de ayuda regresaba en forma de pagos a consultoras del país donante. Los logos eran reales. Las firmas, auténticas. Las fechas, recientes. No hubo pantalla grande, no hubo efecto teatral. Solo papeles sobre madera y una verdad que ya no podía ser ignorada. Lo que hasta ese momento parecía una denuncia ética, se convertía ahora en una acusación documentada. Traoré no pedía que le creyeran. Les estaba mostrando por qué ya no les creía. Las páginas aún estaban sobre la mesa cuando comenzaron las reacciones. Un delegado europeo pidió la palabra, con un tono más técnico que sincero. Aclaró que cada contexto debía ser interpretado con cautela, que los documentos podían malentenderse si se sacaban de su marco. No negó nada, solo intentó diluirlo. Un representante de otra potencia occidental tomó el relevo con una frase aún más evasiva. No podemos juzgar decisiones pasadas con la moral del presente. Pero esa línea, tantas veces eficaz, sonó hueca frente a los sellos y firmas que Traoré había puesto bajo la luz. Algunos rostros se endurecieron. Otros se volvieron incómodamente neutros. Un par de diplomáticos abandonaron la sala, con el pretexto de una llamada urgente. Nadie mencionó los nombres de las empresas implicadas, aunque todos los vieron. Kamala Harris no intervino. Observaba. Sabía que cualquier defensa prematura solo empeoraría la grieta. En ese instante, el poder ya no estaba en el dinero, ni en la diplomacia. Estaba en los documentos. Y Traoré, por primera vez, tenía la ventaja sin levantar un solo dedo. Ibrahim Traoré no levantó más documentos. No señaló a nadie. Solo esperó que el murmullo bajara. Y entonces habló con la misma serenidad de siempre. Si todo lo que hemos visto hoy es legal, ¿por qué parece tan injusto? La pregunta no buscaba culpables, buscaba conciencia. No era una acusación, era un espejo. Durante unos segundos, nadie se movió, porque lo que se había dicho no podía desmentirse con datos, ni con tecnicismos. Era una verdad que operaba en otro nivel, el de la ética, el de la dignidad, el de aquello que todos entendían, pero pocos estaban dispuestos a enfrentar. Traoré no necesitaba más cifras. Ya había logrado lo que pocos en ese salón imaginaron posible: convertir una cumbre diplomática en un momento de autointerrogación colectiva. Y lo había hecho con una sola frase. La pregunta seguía flotando en el aire, más contundente que cualquier discurso. Nadie se atrevió a contestarla. Y, sin embargo, todos lo hicieron, con el cuerpo. Algunos se inclinaron hacia adelante, por primera vez en toda la sesión. Otros dejaron de mirar sus notas y enfocaron la vista en Traoré. Un delegado europeo cerró discretamente su carpeta. El gesto era mínimo, pero su significado era inequívoco. No era una ovación.
No era admiración abierta. Era algo más sobrio y más raro en la política, respeto silencioso. Por primera vez, Ibrahim Traoré no estaba solo en esa sala, aunque nadie se hubiera levantado. Todos le habían dado espacio. La sala seguía en silencio cuando un delegado del norte de Europa pidió la palabra. Su tono era correcto. Su lenguaje, medido. No buscaba confrontar, pero sí encauzar. Propuso revisar el lenguaje utilizado, moderar los términos para favorecer el diálogo constructivo. Sugirió que los documentos presentados por el presidente Traoré podían tener lecturas múltiples y que, tal vez, lo más sensato sería bajar la temperatura del debate para no obstaculizar futuros consensos. No lo dijo con arrogancia, pero sí con ese aire técnico con el que tantos han camuflado siglos de control. Quería cerrar el círculo, encapsular la incomodidad dentro de una categoría negociable. Como si lo que se había dicho pudiera limarse, edulcorarse, digerirse. Pero Traoré no había llegado hasta ahí para ser digerido. Traoré no respondió de inmediato. Miró al delegado, luego a la sala entera. Su rostro no mostraba molestia, pero tampoco conciliación. Habló sin elevar el tono, sin dramatismo, pero cada palabra tenía filo. Cuando el lenguaje molesta más que los hechos que describe, el problema no está en las palabras. Fue todo lo que dijo, y bastó. No ofreció matices, no rebajó términos, no suavizó la verdad para hacerla aceptable. No porque fuera inflexible, sino porque entendía que llamar a las cosas por su nombre no era agresión, sino principio. Algunos esperaban una señal de pragmatismo, un gesto diplomático, un giro calculado. Pero lo que recibieron fue otra lección. Esta vez más silenciosa, la integridad no se modula. En un foro donde tantos miden cada frase para no cerrar puertas, él eligió no abrir ninguna que lo alejara de su pueblo. Traoré sabía que la historia no suele recordar a quienes dijeron lo que convenía. Recuerda los que dijeron lo que dolía, cuando era necesario. Sabía que no debía alargarse más. Había dicho lo que debía decir. Así que cerró la carpeta, acomodó el micrófono y miró a la sala por última vez. No buscó dramatismo, no ensayó un cierre épico. Solo dijo, no vine aquí para ser aplaudido, ni para ser aceptado. Vine a hablar en nombre de los que nunca son escuchados. Luego hizo una breve pausa. Nadie respiraba. No estamos pidiendo permiso. Estamos ejerciendo el derecho de existir con dignidad. Y con eso, se alejó del atril, sin prisa, sin reverencia, sin mirar atrás. No hubo ovaciones. Tampoco las esperaba, porque entendía que los aplausos no siempre son señal de impacto. A veces, el verdadero efecto de una verdad es el silencio que deja cuando se va. No hubo despedidas, ningún gesto protocolar, solo el sonido de sus pasos firmes alejándose del atril. Los ojos lo siguieron hasta la puerta, pero nadie se atrevió a detenerlo. No porque faltaran palabras, sino porque ya todo había sido dicho. Traoré salió de la sala como había entrado, sin adornos, sin cálculo, sin miedo. Y en ese silencio que quedó tras su partida, no se escuchaba vacío, se escuchaba algo más profundo, como si cada palabra suya siguiera flotando allí, obligando a todos a quedarse sentados, no por educación, sino por conciencia. Cuando la puerta se cerró tras él, algo más permaneció abierto.
No una discusión, una pregunta, la misma que había lanzado al inicio, pero que ahora tenía otro peso. Si la ayuda internacional es tan generosa, ¿por qué seguimos enterrando niños junto a las minas de oro? Nadie la repitió en voz alta, pero todos la escucharon de nuevo, dentro de sí, porque ya no sonaba como un reproche, sonaba como una deuda pendiente, una que no se paga con fondos, ni con discursos, una que exige algo más difícil: mirar de frente lo que se ha permitido demasiado tiempo. Horas después de la sesión, ya sin cámaras, sin micrófonos, Kamala Harris pidió que le dejaran sola en su despacho temporal en Ginebra. Encendió una lámpara, sacó papel membretado y escribió a mano. No fue un comunicado oficial, fue una carta personal, corta, directa, sin adornos. Señor presidente, no comparto todos sus métodos, pero sería deshonesto negar la verdad de muchas de sus palabras. Hoy no respondí, no por falta de argumentos, sino por respeto, a veces. El silencio también es una forma de escuchar. No firmó como vicepresidenta, solo como Kamala. Pidió que la carta fuera entregada sin registro, sin protocolo. Sabía que, en política, el gesto más valiente a veces no es hablar, sino aceptar lo que uno no se atrevía a ver. No hubo una resolución, tampoco un anuncio final. Nadie levantó la voz para cerrar la jornada. Tampoco había cámaras esperando afuera para celebrar compromisos históricos. La sesión terminó como tantas otras, con palabras medidas y apretones de manos vacíos. Pero esta vez, algo se había quebrado por dentro. Y todos, aunque en silencio, lo sabían. Lo que dijo Traoré no fue una propuesta, no fue una amenaza, fue una grieta, una ruptura mínima, pero real, en el relato cómodo que muchos llevaban años repitiendo. Durante demasiado tiempo, se había confundido estabilidad con silencio. Y se había confundido ayuda con obediencia. Ese día, alguien se atrevió a ponerle nombre a lo que todos evitaban mirar. Algunos lo llamaron radical, otros lo acusaron de teatral. Pero incluso entre sus críticos, nadie pudo ignorarlo. Porque cuando alguien nombra la herida en voz alta, ya no se puede seguir fingiendo que no existe. Desde entonces, las conversaciones no volvieron a ser las mismas. Puede que nada cambiara en los papeles, pero en el aire, en la forma en que se respiraba la sala después de su partida, ya no estaba el mismo aire. Algo había quedado abierto, algo que nadie podía cerrar sin antes enfrentarlo. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.